Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar nuevamente. Esta vez más concurrido, hemos tenido mejor difusión. Bueno, ya hay gente que ha participado y sabe más o menos cómo es el método, la tónica que le estamos poniendo a esta situación actual desde CIFAS. Y es transmitirle un poco las experiencias que tenemos y ver de qué manera lo podemos hacer pensar nuevamente en rearmarnos. Es decir, el mundo está cambiando, este virus no lo esperábamos, esta situación no la esperábamos, nadie se imaginaba que iba a ser tan largo y fundamentalmente lo que más preocupa es la incertidumbre que todos estamos teniendo, porque no sabemos cuándo empieza, cuándo termina, otras cuestiones. Están diciendo, todos opinan. Así que respecto del virus, no voy a opinar porque no quiero cometer el pecado de mucha gente que habla y que no sabe del tema. Así que de esto desconozco. Pero sí me doy cuenta en el sentir de que está teniendo todos los clientes, personal, amigos, la gente que uno va conociendo, y la palabra que resume todo es incertidumbre. A su vez, de la incertidumbre de esta provocada por esta pandemia, tenemos la incertidumbre propia de los argentinos y de nuestros gobiernos y funcionarios. Vamos realizando cosas, parches, constantemente parches. Resolución de acá, resolvemos esto. Vamos resolviendo, es decir, vamos reparando. A lo mejor será un Ford 68 y lo vamos reparando y le ponemos un motor, un Perkin no sé cuánto, y después le ponemos esto, todas reparaciones, todos parches. Y no se encara nunca una transformación real de base, teniendo en cuenta a todos los componentes de cualquier cadena, la cadena cárnica, la cadena que hace alimento, la cadena agraria. Esos son todos parches que vamos haciendo. Ni hablemos en las cuestiones impositivas y laborales. El pandemonio que hay de resoluciones y de cambio, solamente los contadores y los abogados lo entienden y pobre de nosotros lo que nos cuesta. Entonces, la forma de poder paliar esta situación, o que vemos así, de poder colaborar y trabajar juntos, es realizar este tipo de charlas, de convocatorias, ¿sí? Para que podamos transmitirles las experiencias que vamos tomando, los conocimientos que tienen los profesionales que forman parte del equipo de CIFAS y asociados que estamos trabajando juntos, para, bueno, hacerles llegar un poco a ustedes y que estén en algunas partes, por lo menos contenidos. Es decir, la cuestión es sanitaria y eso no. Pero bueno, en una cuestión, la parte impositiva, la parte previsional, la parte de seguridad del trabajo, todo eso, medianamente contenidos, y llegado el caso, conocernos y saber que ante una necesidad, ante una problemática, pueden llegar enseguida hacia nosotros y estar a disposición. Y a su vez, como digo, las experiencias no solamente de uno, sino de varias personas y de varias cosas que van pasando, todo nutre, todos sumamos. No tenemos que tener los egoísmos de que lo que aprendimos para nosotros no lo podemos transmitir. Si, sería que fuésemos egoístas, y lo peor que le puede pasar al ser humano que quiere crecer es el egoísmo. Entonces estamos transmitiendo todo acá, y sin agarrar y guardarnos nada por las dudas, todo eso, no. Libremente y con toda la honestidad que corresponde, es así. Y a su vez, también decirles que lo que yo le planteaba, así que vamos emparchando y no estamos teniendo proyectos. Y me parece que los proyectos, así con la calidad política que tenemos hasta este momento, los proyectos los tenemos que generar nosotros, empezar a trabajar y decir, bueno, este es el proyecto y empezar a juntarnos y armar. Así que las próximas etapas que vamos a llegar junto con, de otra manera, con entidades, las cámaras de empresarios y todo eso, va a ser empezar a armar proyectos entre nosotros. Pero es otra parte. Ahora vamos a atender el ahora, que son las urgencias que tenemos en este momento. Vamos a atacar la parte impositiva y la parte previsional, ART, todas estas cuestiones que son el día a día y que nos pueden llevar a equivocaciones que nos pueden costar muy caros. Fundamentalmente, pues, vuelvo a repetir, todos esos parches, las leyes no son claras,
parecería que está hecho a propósito. No quiero pensar que está hecho a propósito, vamos a tener un poquito de buena voluntad. Así que esa parte la vamos a encarar. Y después recomendarle fundamentalmente toda una etapa que se viene en este mundo, porque es lo que uno va viendo, es todo el tema a full que estamos teniendo respecto a lo que es sanidad en todos los aspectos. La parte de higiene y seguridad industrial es una, pero la parte sanitaria de todos los emprendimientos, de alimentos para animales, alimentos para mascotas y los alimentos para humanos, va a ser la parte fundamental de que se viene ahora. Es decir, seguramente alguno me ha comentado, ha llegado a China un embarque de alitas de pollo que generó un revuelo en la cual había COVID en un envase de esos, generó una situación muy complicada. Bueno, evidentemente todo esto va a ser digamos, el día a día para todos. Y los chinos, ahora, estamos pensando en los argentinos, así que bueno, el crecimiento que vamos a tener que tener en lo que respecta a los controles de calidad y la parte sanitaria de todo esto va a ser fundamental. Producto de una próxima charla en la cual nos vamos a acercar a todos. Así que en primer lugar, les agradezco nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Cuenten con nosotros. Y los dejo. Yo hablo muy lindo, muy feo, ¿vale? Pero me gusta hablar. Estoy muy cerca de ustedes. Todos me conocen y saben que pueden contar conmigo y con todo el equipo. Pero lo voy a dejar en manos del doctor Miguel Polo y la contadora Julia Bachi, que ya algunos la conocen. A los dos los conocen que han estado antes y al nuevo forman parte de este equipo para que puedan informarle de la situación. Y lo que le diría, saquémonos un poquito las dudas y los temores, queremos que sea participativa, participando, opinando y generando, así nos cueste o nos que parezca lo que vamos a decir una nimiedad, todo suma y todo lo que sumemos es en beneficio de todos, que es lo que necesitamos en Argentina. Así que lo dejo en manos del doctor Polo y de Julia. Gracias, yo estoy por acá escuchando, siempre con ustedes. Gracias. Ahora. Muy bien. Bueno, Julia, tenemos un minutito. temario. Sí. Buenas tardes. Lo primero que queríamos identificar, ¿sí?, con el doctor, era las personas de riesgo con riesgo, COVID-19, ¿sí? Sí. O expuestas, mejor dicho. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea era, en primer caso, ver que no tienen fecha de finalización, salvo para las embarazadas, e indefinido hasta que termine cualquiera de las restricciones, sea aislamiento o distanciamiento. Tienen previsión de que trabajen, por ende eso los sitúa ante las ART de una manera. Entonces, vamos a hacer un resumen de quiénes son las personas con riesgo. Bien. Eso no ha cambiado desde principios de marzo, digamos, lo determinó el Ministerio de Trabajo, ¿tá? Que son las personas mayores de 60 años, aunque no tengan ninguna patología, las trabajadoras embarazadas, y algunas personas que puedan tener distintas patologías que los definieron con un criterio que son todas enfermedades que son crónicas. Enfermedades respiratorias, pulmonares, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes en cualquiera de sus fases. Es decir, son enfermedades que no tienen un periodo de finalización. Esas personas estaban exceptadas de trabajar hasta que durara el aislamiento según la resolución del Ministerio de Trabajo. Y hubo una confusión en el momento en el que en junio de este año, el 7 de junio, el DNU 520 del 2020 dispone el pase a distanciamiento en gran parte del país, la mayoría del territorio nacional, incluido, por supuesto, la provincia de Santa Fe.
pero dispone el distanciamiento y en ese momento la confusión fue si terminaban las licencias, y la verdad que no, porque el mismo decreto, en el artículo 21, mantiene sin fecha de finalización el tema de estas licencias. En algunos casos se ha podido reingresar a trabajar a personas mayores de 60 años sin patologías, acreditando que son personas indispensables en el trabajo. Yo lo que hemos recomendado es que el trámite se haga ante las ART, más que pidiendo una autorización, notificándoles que las personas van a trabajar. No en aquellas personas que tengan una patología, estoy hablando de las personas mayores de 60 años. Algunas ART han dicho que no los autorizan, simplemente reciben la notificación, y otras expresamente lo han autorizado. La cuestión está, ¿cuál es el riesgo de que esas personas trabajen? Porque también hemos recibido consultas de que el mismo trabajador quiere volver. Y la verdad es que el riesgo es no tener cobertura de ART. Y no simplemente no tener cobertura de ART por el tema de la enfermedad del COVID, sino no tener cobertura de ART por otro riesgo del trabajo, un accidente y demás. Entonces, si no se notifica que una persona mayor de 60 va a trabajar o que es indispensable, y hay un accidente grave, seguramente no lo van a cubrir, la ART va a decir que es una persona que debía estar en su domicilio. Entonces, hoy, lamentablemente, pese al distanciamiento que tenemos en la provincia de Santa Fe, no hay una fecha de finalización para estas licencias. Lamentablemente, estimamos entre un 4 y el 5% de la masa salarial de las empresas actualmente el costo de las licencias. Costo que, al que deberíamos sumar los reemplazos. No todas las personas que están de licencias son reemplazadas, pero el costo real directo de salarios y cargas sociales de las empresas en este momento está llegando al 5% de la masa salarial, lo cual es tremendamente gravoso. Y lo peor, como hablaba Berardi de la incertidumbre, bueno, lo peor es que no se sabe hasta cuándo esto va a durar. Entonces, actualmente, pese a algunas confusiones, no hay modificaciones en las licencias de las personas que están sometidas a riesgo, y nosotros reiteramos que el problema de que trabajen es que no estarían con cobertura de seguro de riesgo de trabajo. Entonces, la aclaración es que cualquiera sea la situación, sea aislamiento, distanciamiento, pase lo que pase, por ejemplo, ahora en Santa Fe. Santa Fe, por eso, por el decreto 520 de junio, incluyó el mantenimiento de las licencias. El mismo decreto que estableció el distanciamiento en gran parte del país. Bien. Con relación a la persona que está infectada, ¿cómo actúa la ART con una plata permanente? La persona anotada que tiene la patología, más allá del disparamiento de todos los protocolos en cuanto a la notificación a municipalidades, gobiernos provinciales y demás. Lo importante en tema de riesgo de trabajo es que hubo una presunción que fue notificada y fue publicada en los medios de comunicación, como que las ART iban a reconocer como enfermedad profesional las personas que se contagiaran de riesgo de COVID-19. Bueno, eso tuvo una vigencia limitada que no se publicó de la misma manera. Esa presunción de que todas las denuncias por COVID se presumían enfermedades profesionales rigió mientras rigió el aislamiento. O sea, hoy por hoy está solamente vigente en aquellos lugares que tienen aislamiento, no en la provincia de Santa Fe, que el aislamiento terminó el 8 de junio. Entonces,
ante un tema de una enfermedad en la empresa, yo lo que recomiendo es que se denuncie al RT, salvo aquellos casos que tengan la certeza de que la persona se contagió fuera del trabajo. Si hay una sospecha de que se contagió en el trabajo, se tiene que denunciar a la RT. ¿Qué está pasando actualmente? Las RT están rechazando sistemáticamente esas denuncias. Yo creo que lo hacen, por un lado, porque no rige más la presunción de que son enfermedades profesionales, y por otro lado, porque deben tener un aluvión de denuncias. Entonces, a ver, hasta el 8 de junio, en Santa Fe, la denuncia de enfermedad, la RT lo aceptaba y la RT debería probar, se invertía la carga del probatorio, la RT debía probar que no era una enfermedad profesional. Hoy, volvemos al sistema normal. En la provincia de Santa Fe, como no hay aislamiento, se hace la denuncia, la RT lo está rechazando y después el trabajador debería demostrar que es una enfermedad que contrajo en el ámbito del trabajo. Una vez que la RT lo rechaza, lamentablemente ya no tiene participación en la empresa, sino que es el trabajador el que puede recurrir a la comisión médica para acreditar que es una enfermedad contraída en el trabajo. Y Miguel, una consulta. Las ciudades o poblaciones que dentro de Santa Fe, que le rige una normativa de distanciamiento, volvieron a fase 1. Sí, si la denuncia o el estudio, digamos, el hisopado se hace en el momento en que esa ciudad está con aislamiento, caso, por ejemplo, de Casita, Casilla son los más cercanos. Hace unas Marcos semanas con aislamiento. En ese caso, rige la presunción de que es una enfermedad profesional y la RT lo debería aceptar, siempre que se manifieste la primera manifestación, no tanto el estudio, sino la primera manifestación invalidante tiene que ser durante el aislamiento. En ese caso, es la RT la que tiene que demostrar que es una afección inculpable. Un caso hipotético, una persona se contagia, pero no por su trabajo, sino socialmente, un familiar, sí. Un contacto estrecho. Bien. Esa persona, hoy por hoy, como no se considera enfermedad profesional sí. no le cabe. Bueno, sí. ¿Qué pasa si va a trabajar? Contagia. Claro, en ese caso, claramente, la tercera persona estaría contrayendo la enfermedad en su ámbito de trabajo. Bien. En principio es una enfermedad profesional. Pero ¿qué está pasando en la práctica? En la práctica, aún a esa persona, la RT lo va a rechazar, porque están rechazando sistemáticamente. Yo entiendo que el rechazo de las RT se tiene que originar seguramente en una cantidad inusitada de denuncias que deben estar recibiendo. Entonces deben tener esa manera de filtrar. En el caso que suceda, que va a suceder, se rechazan. Tiene 10 días para rechazarlo y lo están haciendo. Lo rechazan sin ningún tipo de investigación. Lo rechazan si la zona está en distanciamiento. Ahora hay que esperar. Entonces el trabajador es el que tiene que demostrar que lo contrajo en el lugar de trabajo. Bien. No, te decía que era muy probable que este fin de semana a lo mejor pasara alguna modificación con Rosario. Con Rosario sí, o con Santa Fe en su totalidad. Así que supongo que después cada región, cada persona se tendrá que asesorar sí. Con el sector con el que trabaja. Según el lugar. De todos modos, la recomendación es que las denuncias se hagan en todos los casos. Claro. ¿Tá? Para no tener responsabilidad de la empresa. Lamentablemente vamos a sumar denuncias en el historial de la RT, pero no hay otra alternativa. Sería peor que hubiera alguna consecuencia y que el argumento para no hacerse cargo sea que no hubo una denuncia a tiempo. En ese caso nosotros recomendamos que se haga la denuncia, ¿sí? Perfecto. Bueno, otro de los temas importantes que afecta económica y financieramente a las empresas es el tema de la prohibición de las suspensiones y despidos. Entonces vamos a empezar un poquito primero con el tema de las suspensiones. No sé si se está viendo el Power.
porque si no, me aparece el nombre de alguien. Está bien, igual avanzamos. Ahí está. si querés. Sí, sí, pero bueno, así. Ahí está. Bien. Ahí está. Listo. En este momento está rigiendo la segunda prórroga de la suspensión que se extiende hasta el 30 de septiembre. Digamos, todo indicaría que eso va a seguir. ¿Qué prohíbe? Prohíbe despidos sin causa y prohíbe suspensiones por causas económicas, salvo la del artículo 223, que después la vamos a ver. Esa prohibición de despidos está sancionada, sobre todo el caso de despidos sin causa, está sancionada con nada menos que la nulidad. Digamos, el decreto dice que no producirá efecto un despido o suspensión por causa económica y un despido sin causa, con lo cual el trabajador podría eventualmente requerir judicialmente la reinstalación en su puesto porque el despido no tendría efecto. Entendemos que es una medida complicada desde el punto de vista del manejo de las empresas porque existe la estabilidad impropia en nuestro derecho laboral, conforme al cual se puede despedir pagando la indemnización. Bueno, en este momento no sería posible, y eso está coexistiendo con la duplicación de las indemnizaciones por despido, que en realidad va a regir hasta el 8 de diciembre. Por el momento tenemos las dos normativas que son bastante contradictorias, y hay una explicación para eso. Son contradictorias porque por un lado prohíben despidos y por otro lado dicen que en caso de despidos se duplican las indemnizaciones. Y la realidad es que también puede ser una opción del trabajador, porque si hay un despido en este momento y el trabajador no pide la reinstalación, tendría derecho a la doble indemnización. Y también rige para el caso de un despido indirecto. Si el trabajador se considera despedido, ya no hay prohibición porque el empleador no lo despidió, pero sí hay doble indemnización en el caso de que lo reclame. La realidad es que hay que tener cuidado con los despidos con causa en cuanto a la determinación de la causa que se pone, porque la realidad es que se ha determinado, hubo un par de fallos que determinaron que eran despidos sin causa, despidos que tenían una causa genérica, como por ejemplo incumplir sus obligaciones laborales. Y se determinó que era sin causa y se declaró nulo el despido. Entonces, para que en el caso de haber una causa de despido, tiene que ser la comunicación lo suficientemente clara como para evitar que el trabajador recurra a la justicia y pueda obtener esa declaración de nulidad del despido. Por otro lado, está suspendido también las suspensiones por causas económicas que no se pueden llevar a cabo. Y lo que recientemente se decretó fue, en realidad, la prórroga la prórroga de poder seguir suspendiendo por el artículo 223. El artículo 223 no es nuevo, fue una modificación que fue introducida en la Ley de Contrato de Trabajo en el año 96. Y no tiene un límite en cuanto al monto que se paga, pero ha trascendido en los últimos tiempos el famoso 75%. ¿Por qué? Porque ha habido acuerdos entre los gremios y algunas representaciones empresarias, la CGT, y que lo ha ratificado el Ministerio de Trabajo, en cuanto a que se puso un piso de pago de la prestación no remunerativa del 75%. En realidad, ese piso fue más que nada para lograr una homologación automática en el Ministerio, pero en realidad no se trata de un piso legal, porque el artículo 223 bis sigue rigiendo, no necesita prórrogas, y no tiene por qué tener un determinado porcentaje. Si se acuerda con el trabajador o con un grupo de trabajadores, se puede aplicar en cualquier porcentaje del salario,
que es no remunerativo, solo se paga la obra social, aportes y contribuciones, y si es necesario, siempre la conformidad del trabajador. De otra manera no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacer eso hoy en día? Es hacerlo con el acuerdo del trabajador. Siempre y cuando no haya ningún tipo de tareas prestadas por él mismo y siempre y cuando haya un establecimiento o una parte del establecimiento sin tareas. No se aplica para la licencia de... No iba a llegar todavía. Todavía no me iba a la pregunta esa. Sino, no necesariamente la suspensión tiene que ser para todo un establecimiento o el establecimiento tenga que estar cerrado, con que haya una disminución de tareas o en una parte, en un área, en una zona. O se puede hacer rotativo también. Por ejemplo, puede ser que se requiera una persona para trabajar 15 días y 15 días trabaje otra, y entonces los 15 días que no trabaja, se aplica el artículo 223 bis. Exacto. Pregunta. O media jornada, pero siempre y cuando, porque al principio la consulta ha sido, tiene que ser por efecto exclusivamente de falta de trabajo, esté cerrado el establecimiento, puede ser directamente falta de trabajo. Lo que requiere el artículo es, de la prestación del artículo 223 bis, que no haya prestación de tareas, si no puede estar trabajando y cobrando en forma no remunerativa. Lo que cobra en forma no remunerativa es una prestación que no trabaja. ¿Sí? Bien, esta cambiando porque justo acá lo que hablábamos ese día, la que por ahí en esta zona no había muchos casos. ¿Qué pasa si yo, que es lo que tendría que suceder, que los establecimientos tengan una rotación de personal? Sí. Que son entre una semana, 10 días, 15 días, según lo que establece el protocolo. Medio plantel trabaja 15 días o una semana, el otro medio plantel trabaja 15 días o una semana. Sí, está bien. Ahí lo puedo aplicar. Se puede aplicar, y se puede aplicar con una novedad que es lo que últimamente se dispuso, que es se eliminó temporariamente, sin plazo, pero se eliminó los límites de tiempo que hay para la suspensión en la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo tiene 30 días en el año para suspensiones por causas económicas y 75 días para situaciones de fuerza mayor. Y en ningún tipo de suspensión, sumando todas las suspensiones, incluso la disciplinaria, pueden ser mayores a 90 días en el año. Esos plazos se han quedado sin efecto para las suspensiones del artículo 223 bis. O sea que pueden ser, por el momento, indefinidas. Puede ser parcial o total. Parcial del plantel de trabajadores o también parcial en cuanto a la jornada de trabajo que se aplica. Para eso se requiere la conformidad del trabajador. Es decir, y del sindicato. No. Lo del sindicato es un tema que se dio a confusión, porque no lo requiere la ley. Lo que dice la ley es que se requiere que se haga un acuerdo individual o colectivo. Y la palabra colectivo que aplica la ley se dio lugar a la confusión de colectivo sindical. Y no, colectivo no es sindical, colectivo es más de uno. Con lo cual, podés llegar a un acuerdo con un trabajador o con un grupo. Rigiendo la resolución del Ministerio de Trabajo actualmente, que algunos gremios ya han acordado, evidentemente, si se acuerda con el trabajador y se presenta en el Ministerio fijando el piso que establece el acuerdo sindical, sin duda que la homologación va a ser automática. Es más, en el caso de gastronómicos, creo que no se necesita ni siquiera que se le corra vista a la actividad sindical en el Ministerio. Perfecto. Lo que no implica que se pueda poner de acuerdo una empresa con un trabajador o un grupo de trabajadores y se presente en el Ministerio de Trabajo a pedir la homologación con el monto que se hayan puesto de acuerdo. Evidentemente el Ministerio va a pedir otros requisitos que si se aplica, que si va con firma del sindicato y va con el 75%. Pero no significa que no pueda ser homologado, no significa que no sea válido. ¿Sí? Pero sí, el requisito es la homologación, eso seguro. Y otra pregunta,
yo te digo, bueno, mi plantel, mi planta permanente está compuesta por los activos, por los que tienen licencia, por lo que sea, por cualquier tipo de las licencias amparadas por la ley de contrato de trabajo y por los que son factores de riesgo. Sí. ¿A quién le aplico el artículo 23? Los 23. A los que no tenés posibilidad de darle trabajo, pero que están fuera de los factores de riesgo, que están fuera de licencia por enfermedad y esas cosas. Claramente, porque porque a eso también la es realidad como es que se hace generalmente masivo no, y se toman todos los recibos la iguales. realidad es que, y además el problema que se da es que las personas que están de licencia por riesgo, el DNU les garantiza el goce íntegro de su remuneración, con lo cual no puede ser reducido de ninguna manera. Ni siquiera el caso de la carne aplicada a la garantía horaria. Hay una filmina después, pero bueno, lo podemos aclarar ahora, que nosotros estamos acostumbrados en la filmina de garantía horaria, en el caso de la carne tenemos 70 horas quincenales. Ahí está, sí, 70 horas quincenales. Lo que sucede es, cuando dice el DNU, el goce íntegro de su remuneración, ¿qué significa? Significa que hay que ir al caso concreto del trabajador. Si el trabajador venía, antes de entrar en licencia, venía cobrando la garantía horaria, porque trabajaba menos de la garantía, en la licencia tienen que seguir cobrando la garantía horaria. Pero si un trabajador cobraba 90 horas por quincena, no se le puede aplicar la garantía horaria porque esté de licencia, porque le está bajando la remuneración y puede generarse un problema en cuanto al reclamo que pueda hacer. Hay una especie de conformidad sindical no escrita, no han querido ponerlo por escrito, en cuanto a que en el caso de la carne, por ejemplo, que ellos mismos dicen que es bastante justo que se aplique la garantía horaria que está de licencia, pero la realidad es que es un riesgo para la empresa porque puede tener un reclamo de una diferencia salarial. ¿Está? Sí. De hecho, ya he tenido consulta y me ha pasado. Claro, porque tenés un decreto que te dice tienen derecho al goce íntegro de su remuneración. Por eso digo, a veces, es lo mismo que se aplica al concepto de licencia por enfermedad. Ese caso concreto es muy difícil generalizar. Si la persona entra en una licencia y venía asistiendo regularmente a su trabajo y todos los meses cobraba el adicional por presentismo, en la licencia le corresponde. Si entra en licencia y hace 5 meses que no cobra el adicional por presentismo porque faltaba, tampoco le corresponde en la licencia. Exactamente. O sea, es respetar lo que venía cobrando la persona mientras trabajaba normalmente. Por eso es un caso concreto y no se puede generalizar. Otra consulta. Cuando hablamos del tema de la suspensión y hablamos del 75% o del arreglo, ¿qué pasa con las empresas que tienen el ATP? No tiene ningún tipo de incompatibilidad. Para nada. ¿Pero cómo hago el arreglo económico? Forma parte del salario. Incluso cuando se hace el acuerdo, supongamos que se haga un acuerdo del 223 bis con el 75% famoso del sueldo. El ATP forma parte del 75%. Exacto. Se detrae de ahí. Y la verdad que ha sido una gran ayuda. Sobre todo porque evita el pago de cargas sociales. No hay, evidentemente forma parte del sueldo, tanto del sueldo de suspensión por 223 bis como de cualquier otro. La renuncia está planteada en cuanto al trabajador, si renuncia. No, eso me ha contado, porque ahora tenemos un problemita. ¿Qué pasa? Los nuevos ATP traen como consecuencia algunas consideraciones que tiene que tener la empresa o el titular, como la compra de divisas, la distribución de dividendos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que han renunciado y lo han devuelto. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Yo a lo mejor voy porque temporalmente, ¿qué puede haber pasado? Yo había hecho un acuerdo, yo estoy yendo a casos concretos, hice una homologación, estaba incluido parte del ATP. No hay problema.
No es problema. Porque... Lo cambio y le pago lo que le corresponde. Listo. Exacto. Es un problema financiero de la empresa y nada más. Está perfecto. Bien. Lo otro que nos quedaba ver era el tema de suspensiones, ya lo vimos. Habíamos hablado de la doble indemnización, que habíamos hablado que había dos decretos. ¿Sí? Sí, sí. Tengo que hacer un acuerdo. Y acá preguntaban si qué estaba puesto ahí. Sí, no, ya hablamos de la doble. Sí, por eso, porque la empezamos al revés. Lo que nos quedaba era, ahora después hacemos consultas, quiero decir, pero preguntas. Sí, sí. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Las jubilaciones no funcionan en ANSES. Nada, nada. Muy poco. Sí, están trabajando algo, pero es uno de los organismos a nivel nacional que más ha demorado la puesta en marcha de su aparato de funcionarios. A ver, en estos días hay muchas consultas sobre el tema de las jubilaciones que tiene que ver con la necesidad por ahí que tienen las empresas de bajar un poco. Por eso. Hay que recordar que después de la reforma previsional se amplió la edad para que se puedan llevar a cabo las intimaciones. Es decir, hoy se sigue existiendo la posibilidad de que una mujer se jubile a partir de los 60 años y un hombre a partir de los 65, pero el problema es que la empresa no puede intimar a la mujer antes de que cumpla 65 o al hombre antes de que cumpla 70, y siempre y cuando tenga los 30 años de aportes. Con lo cual se hace bastante largo, sin perjuicio de que pueda voluntariamente la persona jubilarse. Si lo hace y tiene la jubilación ordinaria, puede seguir trabajando con su antigüedad computada al efecto indemnizatorio desde que se jubiló, o puede el empleador dar por terminado el vínculo sin pagar indemnización. Claro, lo que pasa es que hay muchas empresas que quedaron con los trámites ahí al borde de que salgan esas jubilaciones. Mientras no salga, claro. Mientras no salga y no. Está... Salvo que haya sido intimado, que haya sido intimado sí. de una forma legal, es decir, con lo que dijimos recién, más de 65 la mujer, más de 70 el hombre, y con los 30 años de aportes, y que haya transcurrido un año de la intimación, ahí la relación se corta también. Perfecto. Aunque no haya salido la jubilación. No hay razón para que continúe, es automático eso. Pero bueno, hay que tener cuidado con la intimación, que no es solamente la edad, sino que el empleador tiene que corroborar, y a veces no es sencillo, corroborar que la persona tenga los 30 años de aportes, que no tiene nada que ver con el tiempo que haya trabajado en la empresa. Por ahí trabajó para la última empresa 10 años, pero hay que buscar la manera de averiguar si tiene los 30 años de aportes. Si no, no es válida la intimación. ¿Está? Claro, y para los que son con relación a los que se quieren jubilar voluntariamente, ¿qué pasa? Son todos trámites que implican ir a la FIP porque hay que corroborar que estén... Sí, no, aparte no es fácil de entrar al sistema. No. Y bueno, y han quedado personas que estaban o con turnos, porque tampoco AFIP está desarrollando demasiados trámites. Hay mucho, no hay presenciales. Hay por presentaciones digitales, pero no están siendo estos los temas a los que se... Es que, Julia, lo que pasa es que el acceso del empleador al sistema de ANSES para determinar los aportes de un trabajador que no sea el periodo que trabajó para esa empresa es imposible. Claro, solamente se puede conseguir a través de alguna gestión o a través del mismo trabajador, que él tiene su forma, a través de mis aportes, tiene la forma de entrar al sistema, pero no el empleador. No es que uno se mete en algún lugar con el número de jubilación y saca los aportes. Pero sin la averiguación de que tengan los aportes, no manden la intimación, porque no es válida. Perfecto. ¿Sí? ¿Subsidios por desempleo? Y subsidio por desempleo solamente en caso de... se gestionan en caso de
No, pero si de se despidos. están, por eso. Sí, eso no se suspendió, ¿no? Porque como que estaba medio complicado. Posiblemente, como Al todo, principio. complicado con turnos y demás, pero el subsidio por desempleo sigue funcionando e incluso puede ser a veces una herramienta para las empresas que negocian una desvinculación voluntaria. Yo, porque estaba mirando el Power, a lo mejor me distraje un minuto. Hablamos del tema de que está la prohibición del despido. No. ¿Qué hacemos cuando no podemos sostener la nómina? Pues no podemos, no La queremos. pregunta es: ¿qué hacemos con...? O sea, porque hay casos donde el empresario está dispuesto a pagar la doble indemnización. Exactamente. Y no puede despedir. La pregunta es: ¿puedo despedirlo pagando la doble indemnización? No. Ahora, si se pone de acuerdo con el trabajador y se pone de acuerdo en un monto, que supongamos que sea la doble indemnización, que muchas veces se dan casos de antigüedades que no son muy grandes, que bueno, la doble indemnización no es tan costosa. Si se pone de acuerdo con el trabajador, la sugerencia es ir al Ministerio de Trabajo y hacer un acuerdo de extinción voluntaria y pagando una gratificación que es en este caso igual a la indemnización. Lo importante en ese caso es que no está infringiendo ninguna normativa porque no está despidiendo. Ahora, no se puede hacer sin el acuerdo del trabajador. Tienen que ir a firmar un acuerdo al Ministerio de Trabajo extinguiendo la relación de común acuerdo. ¿Está? Si no, siguen los mismos efectos. Si no, siguen los mismos efectos de una relación activa. Claro. No se considera la ruptura de la relación laboral. No puede haber una ruptura, salvo que haya una causa, obviamente. No, bueno, sí, pero es lo que hablábamos lo que dijiste hace un rato, tiene que ser una causa justificada. Más que justificada, la justificación después es materia de la determinación de la justa causa o no, compete a los jueces laborales, exclusivamente. La claridad de la causa es lo que yo recomiendo, que sea clara. Bien. Que sea clara para que no se confunda con un despido sin causa. Bien. Nada más. Después la determinación si es justo o no es otra. ¿Y clara como ejemplo? Y lo dije hace un rato. De que, por ejemplo, a veces, para gambetear un poco la prohibición del despido sin expresión de causa, se inventa una causa. Y a veces se inventa una causa recurriendo a una cuestión muy general como es que, por ejemplo, que el trabajador reiteradamente incumplió con sus obligaciones. Y eso es un error porque eso puede ser claramente considerado como un despido sin causa. Hay un fallo acá en Rosario que hizo lugar a la nulidad de un despido justamente a través de un trámite muy rápido por un amparo en el mes de abril de este año. Bien. El tema de reserva de puesto de trabajo. Sí. No, una consulta te voy a hacer. ¿Puedo hacer un acuerdo? Una bestialidad lo que voy a preguntar. Yo pregunto lo que pregunta la gente, digamos. Una persona que tiene riesgo, ¿sí? Sí. No está trabajando, Okay. Está de licencia. ¿Me puedo sentar a negociar un despido? No, despido no. Sí, no había escuchado nada. Sí. Todo lo que no había que hacer lo estaba diciendo. Sí, totalmente. ¿Sí? Me siento y no tengo no hay problema. No, solamente el acuerdo con esa persona. Con el acuerdo, sí, obvio. Sí. Perfecto. Sí, solamente eso. Bárbaro. Ok. ¿Y qué pasa con las personas que estén a prueba? A prueba, sí, es un tema. Nosotros recomendamos, considerando que técnicamente no es un despido, tener mucha precaución con la comunicación donde se da por terminado el periodo de prueba, tratar de no mencionar la palabra despido, pero de todos modos ha habido algún precedente acá en tribunales de Rosario y de La Plata, creo, en los que se declaró nulo el despido en periodo de prueba por el hecho de considerarlo encuadrado dentro de las prohibiciones del despido sin causa, y la verdad que obviamente no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero es la descripción de la realidad, lo que está pasando.
¿Esto significa que no se puede dar de baja a una persona en periodo de prueba? Yo creo que no. Yo creo que hay que hacerlo igual, hay que ser muy cuidadoso con el texto, pero no dejar de hacerlo. En muchos casos lo estamos haciendo y casi que no hay reclamos. Perfecto. Pero hay que tener en cuenta que puede haber algún reclamo y puede haber algún juez que lo caratule Cauteloso como... a la comistante, cauteloso con la forma. Está, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿querés que pongamos por si quieren hacer consultas? El periodo de reserva, perdón, que te pregunté si después sí. ¿Qué duda hay del periodo de reserva puesto? Por el tema, con el tema de los MED, si no sabemos cuándo va a terminar este aislamiento, este distanciamiento, el tema de personas que están, a ver. Licencia por enfermedad. Licencia por enfermedad, claro. Eso sí, igual. No por COVID, sino, qué sé yo, por otra causal. Sí. Y este tiempo... No se suspenden los plazos de ley de trabajo, no están suspendidos en este momento. No están suspendidos. No, rige todo igual. La persona que venía cursando una licencia por enfermedad inculpable, sigue en la misma condición. Y entra en el año de reserva de puesto, va a entrar igual sin goce de haberes. Listo. Hay algunas zonas grises igual, pero bueno, son casos concretos. Bien. No sé qué me quería decir. Háblamelo, decime en alta. Ahí están las consultas que están haciendo. Por escrito. Okay, sí, claro, no, olvídate. Te la abres en el Zoom que decía tuyo. No veo nada. No. ¿Es esto? No, esto es lo del ATP para decirlo después. Hola. Olvídate. Yo quisiera hacer una consulta. Julia Gaby habla. No sé si alguien quiere hablar o... Sí, o abrir los micrófonos, no sé cómo hacerlo. Porque para mí sería mejor si abrimos micrófonos para interactuar. ¿Sí me escuchan, Julia? Bueno, Pichona, No le puse nada. Ay, se me fue. Ay, perdón. Están sin cosas. Hola. No sé quién preguntó lo de reinstalación, ¿era? ¿Reinstalación? Salarios caídos. Bueno, no sé qué se refiere con salarios caídos, pero sí la reinstalación tiene que ver seguramente con el tema de la prohibición de los despidos. Es decir, si hay un despido sin causa, o que se considera sin causa, o un despido por causa económica, puede tranquilamente el trabajador pedir la nulidad del despido y la reinstalación. No sé si se refiere a eso la pregunta exactamente. ¿Me vas a saber, Julia? estoy intentando entrar a mi Zoom porque... Claro. Bueno. Está bien, el que quiera activar su micrófono y hacer alguna pregunta, mientras vamos leyendo la que están por escrito. No, sé que había otros saludos más que nada. Caso Miguel, que ¿te puedo hacer una consulta? Para reemplazo de otra que esté en licencia. ¿Qué modalidad se recomienda? Contrato por tiempo indeterminado. No, respondemos a esa consulta. No, contrato por tiempo determinado no. Hay una posibilidad que hacer contratos de trabajo eventual. Es muy, muy útil porque en el contrato se pone los datos de la persona que se reemplaza y cuando la otra persona se reincorpora se da de baja a la relación sin ningún tipo de indemnización. Y hay resoluciones del Ministerio de Trabajo durante este tiempo que
justamente fomentan la contratación eventual, no solo por reemplazo, no solo por reemplazo, sino por otras cuestiones relacionadas con esta problemática que requieran la contratación de trabajadores en forma temporaria, porque, Claro, porque existen actividades que justamente tienen necesitan un aumento de personal. Claro, Por nosotros, ejemplo, claro, más de lo bueno, personal que haga reparto, es decir, personal que atienda llamados telefónicos, es decir, todo lo que cambió en este tiempo. Si es necesario contratar personal, se puede contratar a través de un contrato de trabajo eventual, que lo importante es dar el alta con la modalidad eventual y hacer un contrato que es privado, donde se establecen las pautas. claro, porque nosotros estamos hablando siempre en referencia a la suspensión, al despido, pero también gran parte Sí. de la industria en la que nosotros más trabajamos, que es el comercio, que es la parte de carnes o la parte de guatre, no han sido afectadas, al revés, han tenido... Y hay cuestiones que se suscitan, y sí, está pasando en este momento, en los casos en que hay casos positivos dentro del establecimiento. Entonces, hay un caso positivo dentro del establecimiento, o dos, afecta a un sector, está en los protocolos provinciales, que no es necesario, si se hace un aislamiento de las personas que estuvieron en el mismo sector, se puede ingresar con una cuadrilla de personal contratado al efecto, nuevo, que puede ser por 2 días, 3 o 4, lo que fuera, y esas son contrataciones eventuales y está totalmente permitido. Y eso evita muchas veces tener el establecimiento mucho tiempo cerrado o un sector cerrado. Es decir, no sé que no es fácil, pero muchas veces el hecho, si hay 5 personas aisladas, se pueden traer 5 personas que la reemplacen. Está, perfecto. Bueno, el que quiera hacer alguna consulta tiene que activar el micrófono y hacerla, no hay problema. ¿Me escuchan? A mí Gabriela habla de mapa. ¿Me escuchan? ¿Te escucha, Gabriela? Sí, listo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Escúchame, en el caso nuestro que empezamos a rotar. Espera, Gaby. Nos van a volver locos, bien. Bueno, hoy sí que nos van a volver. Acá abajo, ahí abajo. No. Ahí. No. No es eso. A ver, Gabriela, haciendo señas, a lo mejor te escucho. No doy cuenta. ¿Ahí, Gaby? No. ¿Estamos? Ahí está. Gaby. Ahí está. Sí, bueno. En el caso de que estamos rotándonos, ¿hay que hacer algún tipo de notificación especial a alguien? Porque nosotros como estamos haciendo una semana cada uno, pues justamente por si hay algún tipo de contagio. ¿Hay que hacer algún tipo de notificación, avisar a alguien por si incluso el que está afuera se llega a contagiar? Los casos de, ¿se está haciendo teletrabajo o directamente no se trabaja cuando se está fuera de la empresa? No estamos trabajando. Bueno, yo por ahí me consultan, pero si no estamos directamente, no estamos trabajando, nos estamos turnando. Y en ese tipo de cosas, ahí se puede aplicar la suspensión del artículo 223, porque ahorraría mucho tema de cargas sociales a las dos partes. Que puede ser, digamos, no hay ninguna restricción en cuanto a lo que supere los mínimos que estableció el Ministerio. Por supuesto, si la prestación que se paga es de abajo del 75, el Ministerio va a dar muchas vueltas para aprobarlo. No es que no sea válido, pero en muchos casos, y me ha tocado participar, se ha acordado el 100% del salario. Y ya con eso es una ventaja para las dos partes, porque es evitar las cargas sociales, sobre todo, al menos de la parte que no se trabaja. Bien, pero hay que notificar a alguien, sobre todo a las RT, y eso se notifica. Mirá, si hay
teletrabajos le podés informar a la RT, sí, no cuesta nada informarle que va a trabajar una parte del tiempo en el domicilio. Si hay suspensión, en este caso, si lo consideramos, creo que lo más conveniente, considerarlo suspensión del artículo 223, lo que se hace es un acuerdo y se presenta en el ministerio. Si el caso, ponerle de comercio, no hace falta siquiera la vista al sindicato, se presenta en el ministerio y se homologa automáticamente. Sobre todo si es una prestación... Y tenés que poner de qué fecha a qué fecha está la persona afuera. Sí, pero tenés eso que se poner puede de qué renovar. fecha a qué fecha la persona va a estar afuera. Sí, pero bien, hecho, tenés que poner la fecha, pero eso después se puede renovar porque imagínate que ya no hay más plazos, se están suspendidos los plazos máximos de la ley de contrato de trabajo, y claro. sí hay que presentar el acuerdo en el ministerio entre empleador y trabajador, estableciendo generalmente un plazo, estableciendo que la mitad del tiempo no va a trabajar, y que esa parte se va a pagar, ponele, en una cantidad X del sueldo, que puede ser del 75 para arriba para hacerlo más fácil. O puede ser el 100 directamente, el 100% del sueldo. Vacaciones no se pueden dar. Vacaciones no. Vacaciones, sí, pero no es... Gabriela, depende eso- a quién. ¿Vos te estás refiriendo a gente que está fuera de riesgo? No, porque por ahí en lugar de hacer una suspensión, que se le vaya adelantando vacaciones. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? Sí, ¿Conviene? es legal, pero la verdad que generalmente hemos considerado que no era conveniente, porque vos imaginate que las vacaciones se pagan por adelantado, se pagan en forma remunerativa, se pagan las cargas sociales, y la verdad que no. Bien. Pero bueno, es más o menos el manejo de cada empresa, pero se puede, pero no es lo más recomendable. No es lo más conveniente. Cualquier otra duda que vos tengas, hablas con tu contadora o con tu abogado y que te saquen las dudas. ¿No es cierto? Listo, gracias. ¿Tenés algo por respecto ahí? No, yo con relación, si no hay ninguna otra pregunta, lo único que iba a hacer, ya quedamos todas malas noticias, Sí, de las aclaraciones, del ATP número 5, o el ATP 5, digamos, dos aclaraciones. Una, bueno, sí, como hasta ahora, se entra a la FIP, va a estar otorgado o no, en base a quién le corresponda, como fue hasta el momento, pero lo que hicieron con este nuevo, que son novedades que salieron el día de ayer, es que van a hacer otorgamiento de créditos, ¿sí? ¿A quiénes? Digamos, tiene las modalidades que tenía antes, pero podrán obtener créditos las personas que no reduzcan su plantel laboral. En ese crédito que les den, la tasa va a estar subsidiada. Y después dividió el ATP en los que tienen incremento de factura, es decir, que los que ya hayan mejorado la facturación interanualmente con el 2019, esas empresas van a tener créditos subsidiados. Y, obviamente, los que tienen la facturación negativa, sigue con el ATP. Es decir, va a estar dividido como de dos maneras. Sí, los que tuvieron cierta reactivación van a tener créditos subsidiados a mejor tasa y tomando como variable el 40%, que se venía tomando el 30%. Y los que tienen tasa negativa van a seguir teniendo el ATP. Lo importante es que se incorporaron el rubro. Lo que dice la información es gastronómico, transporte de larga distancia y jardines de infantes. Yo supongo que gastronómico está más relacionado con Buenos Aires, porque acá hay gente que ya lo recibió desde siempre. Así que esos sectores críticos me parece que están considerados más que nada para los lugares de Buenos Aires. Así que, bueno,
Si no hay ninguna otra pregunta. Miguel, ¿te puedo hacer una Sí. consulta? Sí. Sí, sí. Hubo casos en que un trabajador voluntariamente se va de viaje un fin de semana a una ciudad donde hay transmisión comunitaria de COVID y al regresar le han detectado COVID. Esa persona obviamente entra en cuarentena obligatoria en un pueblo, puede ser una ciudad donde no hay transmisión comunitaria. Y la pregunta es, ¿le tengo que pagar qué? ¿Le tengo que pagar? ¿Lo mantengo? Porque, a ver, yo lo que creo que una vez lo hablamos con vos, que son casos reales que pasan siempre, Sí. que se van a visitar a su familia, pero tienen el domicilio laboral declarado, por ejemplo, en Nugues o en Carcarañá, o lo que sea. Y se van, se transmiten COVID y vuelven y dicen, no, 15 días o de cuarentena por las dudas, por venir de una ciudad con transmisión comunitaria, porque lo decían normalmente las comunas, o tengo COVID, tengo que estar 15 días. ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Pagarle o no? Lamentablemente, Jorge, son de las situaciones en que tienen poco de justicia, digamos, pero lamentablemente correspondería pagar. Sé que a veces en muchas ocasiones la primera reacción es no pagarle porque se le está echando la culpa de lo que hizo, de que se fue a un lugar que sabiendo que había transmisión, o acá hay algunos casos que hemos tenido de personas que se han contagiado por violar toda la normativa vigente, por ejemplo, juntarse, tomar mates y demás. Bueno, lamentablemente le corresponde porque se aplicaría analógicamente lo mismo que se aplica para las enfermedades o accidentes inculpables. Si un trabajador está de vacaciones y se va a hacer un deporte de riesgo y se cae, se accidenta, suspende las vacaciones y ese pago es a cargo de la empresa por el 208, capaz que 5, 6 o hasta 12 meses. ¿Corresponde el pago? Sí. ¿Es justo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El trabajador? Sí, la tuvo el trabajador. Y es el mismo régimen. A mí me parece que se aplica, lamentablemente, se aplica lo mismo. No encuentro un motivo legal para no pagarle, para decirle, no, vos tenés la culpa, por eso porque no pasa por ahí. ¿Se entiende, Jorge? Por más, sí, perfecto. Por más que vos hagas un consentimiento por escrito que el tipo toma su riesgo y cargo el tema de irse, el domicilio laboral es el pueblo, Pero Carcarañá. viste que porque vos fijate que el caso sería, lo que sí claramente no sería en ese caso una enfermedad profesional para que vos la denuncies, pero sí, fíjate que la descripción de inculpable que tiene el 208 es bastante clara en cuanto a que no importa si él es a cuenta del trabajador, si es por su riesgo o demás, cualquier problema de salud que tenga que le impida trabajar tiene una licencia paga a cargo del empleador. Entonces, o por licencia de riesgo, o por precaución, o por enfermedad inculpable, por cualquiera de esos lugares le tenés que pagar. Es muy difícil, no encuentro un argumento legal. Es decir, encontramos de todo lo que quieras desde el punto de vista de lo que es justo. Pero viste que la firma de trabajador es relativa en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, no te puede decir que renuncia, no puede renunciar a un derecho. No puede renunciar. No, claro, es decir, son situaciones que se dan donde no es justo, pero que no hay argumentos legales para no pagarle y te metes en un problema donde hay un reclamo y lo vamos a perder. Y además en estos momentos hay como una especie de sensibilidad especial en la justicia, digamos, donde ese tipo de cosas no van a resolver nunca en contra del trabajador. Imposible. Clarito. Y Clarito nosotros como el agua. estamos hablando generalmente de personas que trabajan para una sola empresa.
cuando es pluriempleo, aunque a lo mejor trabajan en distintas ciudades o en distintos pueblos, cada vez se hace Sí, pero se hace claro, una yo onda te expansiva y paso ya- la situación de ayer, que tuve una situación donde realmente la persona se contagia de COVID por estar en una reunión de fin de semana con amigos tomando mate. Y la verdad que no, estaban enojados, pero no hay motivo para no pagar. Lamentablemente es así. Ese es un ejemplo claro de que es inculpable, no importa que, es decir, evidentemente no lo hizo a propósito, lo hizo de negligente, pero bueno, es así. y tampoco acá hay ni jurisprudencia ni No nada hay, que es muy nada, reciente. claro. Pero bueno, pero por eso tenemos que ir al sistema que ya tenemos hace tantos años, que es el de las enfermedades inculpables. Y ese es el mejor camino para poder llegar a analizarlo, el de las enfermedades inculpables. Porque de última, esta licencia que está por precaución, porque si está por precaución aislado, no está enfermo de COVID. O sea que está imposibilitado de ir a trabajar. Y bueno, se aplica el Claro. régimen de la enfermedad, es una licencia paga. Claro, porque eso es lo que hablamos hoy, antes que empiece la charla, que también cambió de hace un mes a esta parte la forma de que si vos convivís con un positivo, ya estás aislado. Es más amplio el Más espectro amplio. de las personas que están aisladas. Es más amplio. Tal cual. Se supone que nada más que en Rosario, ahora en este momento declarado, hay más de 3.500 personas que están aisladas sin tener un diagnóstico. Por lo tanto, Claro. esas personas... Esas personas tienen, se aplica por un lado o por el otro el mismo resultado económico, que es o licencia por enfermedad o licencia por el DNU, que le garantiza el 100% de la gratificación. No hay otro. Listo. Tenemos un mate. ¿Alguna pregunta? ¿Había algunas por escrito No, ahí? ya estaban Sí. las dos, Ah, estaban contestadas, estaban porque acá respondidas. pasaron el pago, por eso. Estaba respondido. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Pasamos por todos los temas. Listo. Bueno, Cuando vivo. de nuestra parte, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber venido. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y por escucharnos. Espero que sea de utilidad.